El carruaje se detuvo en la entrada de la finca Willowmere, tan bruscamente que Dominic casi se golpea el hombro contra la puerta. Los caballos relincharon con desaprobación, sus cascos resonaron en la tierra apisonada, y el cochero saltó del pescante para abrir la cancela. El duque de Ravenscroft no se movió. Permaneció sentado, mirando por la ventana hacia el familiar sendero de viejos robles cuyas ramas se entrelazaban sobre el camino, formando un túnel oscuro. 2 años atrás, había pasado por aquí en dirección contraria. Entonces, estaba lleno de justa ira y orgullo herido. Hoy solo sentía una pesadez en el pecho y un sabor amargo en la boca. Su excelencia. Lo llamó el cochero, asomándose por la ventana. Hemos llegado. Ya veo, respondió Dominic secamente, y salió del carruaje. El viento de abril, con aroma a tierra fresca y las primeras flores, ondeaba los faldones de su levita azul oscuro. Se ajustó los puños de la camisa, se pasó una mano por el cabello y caminó lentamente hacia la casa. La mansión de los Clarendon no era tan majestuosa como Ravenshaw, el hogar ancestral de los Ravenscroft, pero tenía una elegancia tranquila, la piedra pálida de la fachada, las columnas cubiertas de hiedra, las altas ventanas con contraventanas blancas. Dominic recordaba cada detalle. Había estado allí muchas veces, cuando era el prometido de Serafina Clarendon, cuando todavía creía que la felicidad era posible. La puerta la abrió la ama de llaves, una mujer mayor, la misma que lo había recibido antes. Reconoció al duque y su rostro se contrajo por un instante. Pero la mujer estaba entrenada en modales impecables. Su excelencia, dijo con voz uniforme y bajó la mirada. No lo esperábamos. Lo sé, respondió Dominic. Me gustaría ver a Lady Serafina. La ama de llaves dudó. En sus ojos brilló algo parecido a la incredulidad. Lady Serafina está en el jardín, dijo finalmente. No estoy segura de que ella... La encontraré yo mismo. Interrumpió Dominic y, sin esperar permiso, entró. La casa lo recibió con frescor y olor a cera de abejas. En el vestíbulo todo seguía igual, el espejo con marco dorado, la consola con un jarrón de narcisos frescos, los retratos de los antepasados en las paredes. Dominic atravesó la sala de estar, pasó por la biblioteca y salió por una puerta lateral al jardín. Willowmere era famoso por su jardín. El padre de Serafina había dedicado años a crearlo, setos de boj cuidadosamente podados, parterres con tulipanes y jacintos, senderos de grava que conducían a una glorieta y una fuente. Ahora, todo estaba sumergido en la vegetación primaveral. Cantaban los pájaros. En algún lugar, el agua gorgoteaba. Y en medio de esta idílica escena, junto a la fuente, estaba ella, Serafina. Dominic se detuvo. Llevaba un vestido de mañana de muselina color lavanda claro, de talle alto, como dictaba la moda, y mangas largas y abullonadas. Su cabello rubio estaba recogido en un sencillo moño en la nuca, con algunos mechones sueltos ondeando al viento. Tenía unas tijeras de podar en las manos y cortaba los capullos de rosa marchitos. Sus movimientos eran tranquilos, pausados, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa sencilla tarea. Ella no lo notó. Dominic dio un paso adelante, y la grava crujió bajo la suela de su bota. Serafina se giró, y él vio su rostro. Dios mío, había cambiado. No, sus rasgos eran los mismos, nariz fina, pómulos altos, una elegante línea de la barbilla, pero algo en ella era diferente. Antes, en sus ojos marrones, siempre brillaba la dulzura, la confianza, la apertura. Ahora eran fríos, duros, como piedra pulida. Serafina se enderezó lentamente, dejó las tijeras en la cesta a sus pies y lo miró con una expresión que podría confundirse con una cortés indiferencia. Su excelencia, dijo en voz baja. ¡Qué sorpresa! Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Dominic tragó saliva. Había ensayado este encuentro en su cabeza todo el camino desde Londres. Inventó palabras, frases, explicaciones. Ahora todo se le había borrado de la memoria. Lady Serafina,
comenzó y se interrumpió. Ella esperaba, no se movía, no sonreía. Simplemente estaba allí, mirándolo como a un invitado no deseado que había llegado sin invitación. ¿Puedo hablar con usted?, logró decir finalmente. Ya está hablando, respondió ella. Dominic apretó los dientes. Se lo merecía. Merecía cada palabra helada, cada mirada fría. Me refiero a solas. Es importante. Serafina inclinó la cabeza, como si considerara su petición. Luego recogió la cesta de flores. Está bien, dijo. Vayamos a la sala de estar. Pasó junto a él sin tocarlo, sin siquiera mirarlo. El olor a lavanda y rosas permaneció en el aire. Dominic la siguió. En la sala de estar reinaba el silencio y la luz. El sol se filtraba por las cortinas transparentes, dibujando franjas doradas sobre la alfombra y los muebles. Serafina dejó la cesta en una mesita junto a la ventana, se quitó los guantes de jardinería y se volvió hacia él. Siéntese, dijo, señalando un sillón junto a la chimenea. Dominic se sentó. Serafina ocupó el asiento de enfrente, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Entre ellos se interpuso una distancia, no solo física, sino también invisible e insuperable. Él la sentía como un muro. ¿Té?, ofreció ella. No, gracias. Entonces hable, Su Excelencia. ¿Qué lo trae a Willowmere? Su voz era impecablemente cortés, como si fueran extraños, como si no hubiera habido nada entre ellos. Dominic se pasó una mano por la cara. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar? Serafina, comenzó. Lady Serafina. Lo corrigió ella suave pero firmemente. Él apretó los puños. Lady Serafina, repitió. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que actué horriblemente. Hace 2 años yo... Rompiste nuestro compromiso. Terminó ella por él. Sí, lo recuerdo. Fue un día antes de la boda. Todos los invitados ya habían llegado. Mi vestido colgaba en la habitación. Las flores estaban encargadas. Y tú enviaste una carta. Lo dijo sin emoción, como si contara una historia aburrida que le había sucedido a otra persona. Dominic bajó la mirada. Me equivoqué, dijo en voz baja. Creí los rumores, no te di la oportunidad de explicarte. Actué como un cobarde, sugirió Serafina. O como un estúpido arrogante al que el orgullo le importa más que el amor. Él se estremeció. En su voz no había ira, solo una verdad fría y cortante. Sí, admitió. Exactamente. Serafina se recostó en el sillón. Ningún músculo de su rostro se movió. Bueno, dijo, al menos eres honesto, aunque con 2 años de retraso. Dominic levantó la vista hacia ella. Sus 2 ojos azul oscuro se encontraron con los marrones de ella. Antes, cuando él la miraba, ella se sonrojaba, bajaba la mirada, sonreía tímidamente. Ahora, ella sostenía su mirada sin esfuerzo. No he venido a pedir perdón, dijo. Aunque me gustaría, he venido porque necesito su ayuda. Las cejas de Serafina se alzaron con sorpresa. ¿Mi ayuda?, preguntó ella. El duque de Ravenscroft necesita la ayuda de una señorita deshonrada, a quien él mismo deshonró. ¡Qué curioso! Dominic apretó los reposabrazos del sillón. Usted no está deshonrada, replicó. Usted... Soy una mujer que fue abandonada un día antes de la boda, interrumpió ella. Toda la sociedad lo sabe. Durante 2 años no he salido a Londres, no he asistido a bailes, no he recibido invitados, porque todos susurraban a mis espaldas. Se preguntaban qué habría hecho para que el duque me abandonara. Habló en voz baja, pero en cada palabra había acero. Dominic guardó silencio. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. Entonces, ¿qué necesita Su Excelencia?, continuó Serafina. ¿Por qué ha venido? Él exhaló. Decirlo en voz alta era más difícil de lo que pensaba. Mi hermana, comenzó. Violeta, tiene 18 años.
Se atascó, buscando las palabras. Su reputación está en peligro. Hace un mes hubo un incidente en Londres. Un hombre difundió rumores sobre ella. Mentiras. Pero a la sociedad no le interesa la verdad. Dejaron de invitarla. El padre de mi amigo retiró la propuesta de compromiso. Violeta llora días enteros. Mi madre está enferma. Este escándalo la destrozará. Serafina escuchó sin interrumpir. ¿Y qué puedo hacer yo al respecto?, preguntó ella. Dominic se levantó, se acercó a la ventana, cruzó las manos a la espalda. Violeta necesita una protectora, dijo. Una mujer de reputación intachable que la reintroduzca en sociedad, que demuestre a todos que los rumores son mentira. Su padre era un hombre respetado. Su familia. Mi familia se declaró en bancarrota después de su muerte, interrumpió Serafina. Mi madre y yo vivimos en Willowmere, porque es lo único que nos queda. ¿Y usted quiere que yo, una mujer sin fortuna, sin posición en la sociedad, ayude a su hermana? Dominic se dio la vuelta. Usted tiene lo que ella no tiene, dijo. Dignidad, fortaleza. Todos recuerdan cómo se mantuvo después de lo que hice. No huyó, no cayó en histeria. Se quedó aquí con la cabeza bien alta. Eso inspira respeto. Serafina se rió, suavemente, amargamente. Respeto, repitió. Qué divertido. Creía que simplemente me habían olvidado. No la han olvidado, replicó Dominic. Créame. Ella se levantó del sillón. Se acercó a la ventana. Se puso a su lado, tan cerca que él sintió el olor de su perfume, algo floral con notas de jazmín. Supongamos que acepto, dijo lentamente. ¿Qué me ofrece a cambio? Dominic se giró hacia ella. Ella lo miraba con calma, expectante. Dinero, dijo. Suficiente para restaurar Willowmere, para asegurar el bienestar de su madre, para darle independencia. ¿Y eso es todo? ¿Qué más quiere? Serafina sonrió. Nada, respondió. Absolutamente nada. Ella se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta. Necesito pensarlo, dijo, sin volverse. Venga mañana. Para almorzar, le daré mi respuesta. Dominic asintió, aunque ella no lo vio. Gracias, logró decir. Serafina se detuvo en el umbral. Se giró. Lo miró con una mirada larga y escrutadora. ¿Sabe qué es lo más divertido, Su Excelencia?, dijo en voz baja. Hace 2 años habría hecho todo lo que me pidiera. Le habría entregado mi corazón, mi vida, todo. Y ahora usted es para mí solo otro trato. Salió, dejándolo solo en la sala de estar bañada por el sol. Dominic regresó a la posada del pueblo vecino cuando el sol ya se ponía. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando los tejados de las casas, y bebió brandy. Le zumbaba la cabeza. Sentía una pesadez en el pecho. 2 años atrás. Recordaba tan claramente aquel día, la mañana de la boda. Él estaba en Ravenshaw, vistiéndose, cuando su amigo, el vizconde Jeremy Lyndhurst, irrumpió en el estudio. El rostro de Jeremy estaba pálido, sus ojos brillaban. Dominic, exhaló. Necesito decirte algo sobre Lady Serafina. Dominic se volvió hacia él, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Jeremy dudó. Luego soltó. La vieron, anoche, en el parque, con Lord Eldridge. Se besaban. Dominic se quedó inmóvil. ¿Qué? Yo mismo no lo vi, continuó Jeremy rápidamente. Pero me lo dijeron 3 personas diferentes. Lady Fitzwilliam lo vio. Y el conde Harrington. Juran que era ella. Dominic sintió cómo la furia se encendía en su pecho. Eldridge. Ese vil, insolente. ¿Estás seguro? No te lo diría si no estuviera seguro, respondió Jeremy. Dominic, lo siento, pero debes saberlo antes de que... No terminó la frase. Dominic no recordaba lo que pasó después.
Solo recordaba haber escrito una breve carta, haber ordenado que se la entregaran a Serafina, haber subido al carruaje y haberse marchado de Ravenshaw sin esperar respuesta. No quería verla, no quería escuchar excusas. El orgullo no se lo permitía. Y luego supo la verdad. Un mes después, completamente por casualidad. Se encontró con el conde Harrington en el club. El anciano estaba borracho y hablador. ¿Recuerda Ravenscroft aquella historia con su prometida? Dijo con una risita. Resultó ser todo mentira. No era ella, era su prima, idénticas como dos gotas de agua. Por eso se confundieron. Dominic se quedó helado. ¿Qué dijo usted? Su prima, repitió el conde. Elisa, la que vive en Bath. Había venido a visitar a los Clarendon. Fue con ella con quien Eldridge se besó. Y todos pensaron que era Lady Serafina. Divertido, ¿verdad? A Dominic no le pareció divertido. Se enteró de que los rumores eran mentira, que había roto su compromiso, deshonrado a su prometida y destrozado su corazón por un error ajeno. ¿Y qué podía hacer entonces? ¿Volver? ¿Arrodillarse? ¿Pedir perdón? Lo intentó. Escribió cartas. Serafina no respondía. Fue a Willowmere. No le abrieron la puerta. Envió flores, regalos, todo le fue devuelto. 6 meses después, se rindió. Y ahora estaba aquí de nuevo. No porque quisiera enmendar su error, no. Porque estaba desesperado, porque la necesitaba a ella. Dominic terminó el brandy y cerró los ojos. Mañana sabría su respuesta. Y, Dios mío, rezaba para que ella aceptara. Al día siguiente, exactamente al mediodía, Dominic volvió a Willowmere. El mayordomo, un hombre mayor de rostro severo, lo condujo al comedor. Allí, en la mesa puesta, estaba sentada Serafina. Llevaba un vestido de seda verde claro, de talle alto y mangas cortas abullonadas. El cabello lo tenía recogido en elegantes rizos, adornados con una horquilla de perlas. Parecía serena, fría, inexpugnable. A su lado, en la mesa, estaba sentada una dama mayor, su madre, Lady Clarendon. La mujer estaba pálida, delgada, con un rostro cansado, pero su mirada era penetrante. Su excelencia. Saludó Lady Clarendon sin levantarse. ¡Qué honor! En su voz no había ni una pizca de sinceridad. Lady Clarendon, Dominic hizo una reverencia. Gracias por la bienvenida. Siéntese, asintió Serafina señalando el asiento de enfrente. Él se sentó. El sirviente sirvió el vino. Trajeron el primer plato, sopa de espárragos. Comieron en silencio. Dominic sentía cómo Lady Clarendon lo observaba con una aversión mal disimulada. Finalmente, Serafina dejó la cuchara. He tomado una decisión, dijo. Dominic se quedó inmóvil. Acepto ayudar a su hermana, continuó Serafina, con una condición. ¿Cuál? Ella levantó la vista hacia él. En sus ojos había algo nuevo, algo decidido y duro. Anunciaremos nuestro compromiso de nuevo, dijo. Dominic casi se atraganta con el vino. ¿Qué? Me ha ido. Respondió Serafina con calma. Anunciaremos que el compromiso ha sido restaurado. Iremos a Londres, nos mostraremos en público. Yo presentaré a su hermana en sociedad como su futura cuñada, y en 6 meses disolveremos el compromiso discretamente por mutuo acuerdo. Dominic la miró fijamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Respondió Serafina. Eso me devolverá mi reputación. Todos pensarán que nos hemos reconciliado, que usted se dio cuenta de su error. Y cuando rompamos por segunda vez, parecerá una decisión mutua. Nadie se atreverá a juzgarme. Dominic guardó silencio. Ella había pensado en cada detalle. Lo había calculado todo. ¿Y si me niego? Preguntó. Serafina sonrió, fríamente. Entonces busque otra protectora para su hermana, respondió. Le deseo suerte. Dominic la miró fijamente durante un largo rato, a esa mujer a la que una vez amó, a la que traicionó, que ahora estaba sentada frente a él con una calma helada y le dictaba las condiciones. Comprendió que no tenía elección.
De acuerdo, dijo en voz baja. Acepto. Serafina asintió. Perfecto. Entonces, mañana iremos a Londres, juntos. Ella se levantó de la mesa, y la comida terminó. El viaje a Londres duró 2 días. 2 días interminablemente largos en el espacio confinado del carruaje, donde Dominic y Serafina se sentaban uno frente al otro, separados por un estrecho pasillo y un abismo de silencio. Las primeras horas, Serafina miró por la ventana. Pasaban colinas verdes, aldeas con tejados de paja, rebaños de ovejas en los prados. No pronunció una palabra. Dominic intentó leer el periódico, pero las letras se le emborronaban ante los ojos. La observaba a escondidas, su perfil, delineado por la luz del sol, sus manos cruzadas sobre las rodillas, el ligero balanceo de sus pendientes, con cada sacudida de las ruedas. Llevaba un vestido de viaje de terciopelo azul oscuro, con cuello alto y mangas ajustadas, un largo abrigo sobre él. En la cabeza, un sombrero de paja con velo. Todo estricto, exquisito, impecable, como correspondía a una dama. Al anochecer del primer día, se detuvieron en una posada de carretera. Dominic pidió 2 habitaciones separadas en diferentes pisos. Serafina le agradeció con un asentimiento y se retiró a la suya, sin desear cenar juntos. Él comió solo en la sala común, escuchando el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las jarras, y se sintió un extraño. Al segundo día, el cielo se cubrió de nubes. Al mediodía, empezó a llover, primero una llovizna, luego cada vez más fuerte. Las gotas tamborileaban en el techo del carruaje, resbalando por las ventanas. Dentro se volvió húmedo y frío. Serafina se envolvió en su capa, pero Dominic notó cómo se estremecía con la corriente de aire. «Tome», dijo, quitando su manta del asiento y extendiéndosela. Ella miró la manta, luego a él. «No es necesario», respondió. «Estoy bien. Está temblando». «Dije que estoy bien». Él no retiró la mano. «Serafina, Lady Serafina», lo corrigió ella, como la vez anterior. Dominic apretó los dientes, volvió a poner la manta. «Como desee», dijo fríamente. Ella volvió a mirar por la ventana. El silencio duró otra hora. Luego Serafina habló inesperadamente. «Hábleme de su hermana». Dominic levantó la cabeza. «¿De Violeta?» «Sí. Si debo ser su protectora, necesito saber con quién trato». Dominic se recostó en el respaldo del asiento. Reflexionó. «Violeta es amable», comenzó lentamente. «Demasiado amable para ser honesto. Confiada, ingenua. Cree en la gente. Creía. Hasta que Lord Cavendish difundió rumores sobre ella». «¿Qué rumores exactamente?», preguntó Serafina sin volverse. Dominic dudó. Hablar de ello era desagradable. Dijo que eran íntimos, de una manera inapropiada. Es mentira. Una completa mentira. Violeta apenas lo conocía. Bailaron una vez en un baile, una vez. Pero Cavendish empezó así a insinuar que había más entre ellos. La sociedad lo recogió. A la gente le encantan los escándalos. Serafina se volvió hacia él. En sus ojos brilló algo parecido a la compasión, pero desapareció rápidamente. «¿Por qué lo hizo?», preguntó ella. «Por venganza», respondió Dominic. «Le negué un préstamo. Su familia está arruinada. Me pidió dinero y yo no se lo di. Lo consideré indigno de confianza. Y tenía razón. Es un hombre vengativo y vil. Pero ahora Violeta está pagando por mi error». Serafina lo miró fijamente durante un rato. Luego asintió. «Entiendo», dijo. «Así que su hermana fue víctima de la vileza ajena, como yo». Dominic se estremeció. El golpe fue certero. «Sí», admitió en voz baja. «Como usted». Serafina se dio la vuelta. «Entonces quizás pueda ayudarla», dijo.
Las víctimas deben permanecer unidas. No hablaron más. Londres los recibió con ruido, suciedad y olor a humo. El carruaje se abría paso por calles estrechas, donde se agolpaban carretas, comerciantes y curiosos. Los gritos de los vendedores de periódicos se mezclaban con el golpeteo de los cascos y el chirrido de las ruedas. La lluvia había convertido el pavimento en un lodazal. Serafina miraba por la ventana con un rostro impasible. 2 años sin pisar la capital. 2 años viviendo en la tranquila Willowmere, entre jardines y campos. Ahora Londres le parecía extraño, hostil. El carruaje se detuvo ante una alta casa en Mayfair. La mansión de los Ravenscroft era imponente. 4 pisos de ladrillo oscuro, altas ventanas, una puerta negra con un aldabón de bronce en forma de cabeza de león. Los sirvientes ya esperaban en la entrada con paraguas. Dominic salió primero y ayudó a Serafina a bajar. Ella no lo miró, pero su mano se apoyó por un instante en la de él, fría y pequeña. Él sintió una extraña opresión en el pecho. El mayordomo, un hombre alto y canoso de expresión severa, hizo una reverencia. Su Excelencia, Lady Serafina, bienvenidos. Gracias, Philip, asintió Dominic. ¿Dónde está mi madre? En el salón, señor, junto con Lady Violeta. Bien, lleva a Lady Serafina a las habitaciones de invitados. Que descanse del viaje. Yo iré a ver a mi madre. Serafina levantó la mano. No, dijo. Iré con usted. Dominic frunció el ceño. Está cansada. El viaje fue largo. Iré con usted, repitió con más firmeza. Cuanto antes empecemos este juego, mejor. Él la miró, su barbilla decidida, su espalda recta, sus ojos fríos. Ella no pedía, afirmaba. Como desee, dijo. Atravesaron el vestíbulo. Suelo de mármol, altas columnas, araña de cristal. Y subieron por la ancha escalera al segundo piso. Philip abrió las puertas del salón. La habitación era espaciosa, con techos altos, decorada en tonos azules y dorados. Junto a la chimenea, donde la leña crepitaba alegremente, estaban sentadas 2 mujeres. Una, mayor, con rostro aristocrático y cabellos grises recogidos en un estricto peinado. La duquesa viuda, la madre de Dominic. Tenía un bordado en las manos, pero no lo miraba. Su mirada estaba fija en el fuego. La otra, una joven, frágil, de rostro pálido y grandes ojos azules. Su cabello rubio estaba trenzado en una coleta que caía sobre su hombro. Llevaba un sencillo vestido de casa de muselina rosa. Estaba sentada, con los brazos abrazando las rodillas, y parecía querer desaparecer. Al ver a Dominic, ambas levantaron la cabeza. «¡Dominic!», exclamó la joven y se levantó de un salto. «¡Has vuelto!». Se abalanzó sobre él. Él la abrazó, le acarició la cabeza. «Violeta», dijo suavemente, «¿cómo estás?». «Mejor», susurró ella. «Ahora que estás aquí». La duquesa viuda se levantó del sillón. Era alta, majestuosa. Llevaba un estricto vestido de seda malva oscuro y un collar de perlas al cuello. Su mirada se posó en Dominic, luego se detuvo en Serafina. «Lady Serafina», dijo con voz uniforme. «¡Qué sorpresa!». Serafina hizo una reverencia. «Su Excelencia», respondió con calma. «Gracias por su hospitalidad». Se hizo un silencio. Violeta miraba a Serafina con curiosidad apenas disimulada. La duquesa con fría evaluación. «Madre», comenzó Dominic, «debo informarle algo. Lady Serafina y yo hemos restablecido nuestro compromiso». Violeta jadeó. La duquesa no se movió. «Ah, ¿sí?», dijo lentamente. «¿Y cuándo sucedió esto?». «Recientemente», respondió Dominic. «Me di cuenta de mi error. Le pedí perdón a Lady Serafina. Ella, con generosidad, aceptó darme una segunda oportunidad. Habló con calma, con confianza, como si fuera verdad. Serafina estaba de pie junto a él, con el rostro imperturbable. La duquesa la miró fijamente.
Generosamente, repitió. Entonces, ¿ha perdonado a mi hijo, por su acción? Sí, Su Excelencia, respondió Serafina con firmeza. La gente comete errores. Creo que tenemos un futuro. La mentira sonaba convincente. Dominic casi se lo creyó él mismo. La duquesa asintió. Entiendo, dijo. Entonces, bienvenida a nuestra casa, Lady Serafina. Espero que su estancia sea agradable. En su voz no había calidez, pero tampoco hostilidad abierta. Violeta se acercó a Serafina, le tomó la mano. Estoy tan contenta, dijo con sinceridad. Dominic ha estado tan infeliz estos 2 años. Sabía que se arrepentía, sabía que la quería. Serafina sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Es usted muy amable, Lady Violeta, respondió. Esa misma tarde, los primeros invitados llegaron a la casa de los Ravenscroft. La duquesa había organizado una pequeña recepción, apenas unas 20 personas, los amigos más cercanos de la familia y figuras influyentes de la sociedad. La noticia del compromiso restaurado debía extenderse por Londres en una sola noche. Serafina se preparó para esa noche durante mucho tiempo. Su doncella, enviada desde la casa de Dominic, la ayudó a vestirse. El vestido era de seda color verde mar, con los hombros descubiertos y guantes largos. El talle alto, como exigía la moda. La falda caía en suaves pliegues, rosas blancas entrelazadas en el cabello. En el cuello, una fina cadena con un colgante de diamantes. Se miró en el espejo y no se reconoció. 2 años atrás era diferente, dulce, tímida, enamorada. Ahora, frente a ella, había una mujer con una mirada fría y la espalda recta. ¿Está lista, mi lady?, preguntó la doncella. Sí, respondió Serafina. Estoy lista. Bajó al salón. Los invitados ya se habían reunido, damas con vestidos suntuosos, caballeros de frac. Por doquier se oía el tintineo de las copas y conversaciones en voz baja. Todos se volvieron al entrar ella. Dominic estaba junto a la chimenea, hablando con un caballero mayor. Al ver a Serafina, se detuvo. Su mirada se deslizó sobre ella, lenta, evaluadora. Algo brilló en sus ojos. ¿Admiración? ¿Arrepentimiento? Se acercó a ella, le tomó la mano, se la llevó a los labios. «Estás preciosa», dijo en voz baja. «Gracias», respondió ella con indiferencia. Él no le soltó la mano. La condujo por la sala presentándola a los invitados. «Lady Harrison, permítame presentarle a mi prometida, Lady Serafina Clarendon». La anciana dama de nariz afilada y mirada penetrante examinó a Serafina con una mirada evaluadora. «Lady Serafina», dijo. «¡Qué sorpresa! Pensábamos que había abandonado la sociedad para siempre». «Simplemente estaba descansando en el campo», respondió Serafina con una ligera sonrisa. «Pero ahora he vuelto. Y, al parecer, ¿ha perdonado al duque?», insistió Lady Harrison. «El pasado quedó en el pasado», dijo Serafina con calma. «Miro hacia el futuro». Lady Harrison resopló, pero asintió con aprobación. Así continuó toda la noche. Los invitados se acercaban, hacían preguntas, miraban de reojo, evaluaban. Serafina se mantuvo impecable. Sonreía, respondía, interpretaba el papel de una novia feliz. Dominic no se apartaba de ella. Su mano reposaba en su cintura, un toque ligero, casi ingrávido, que sin embargo le quemaba a través de la tela del vestido. En cierto momento, se les acercó un joven, alto, de cabello oscuro y mirada burlona. El vizconde Jeremy Lyndhurst, el mismo que 2 años atrás había traído a Dominic los falsos rumores. «Dominic», dijo extendiendo la mano. «Me alegra verte». Dominic la estrechó secamente. «Jeremy». El vizconde desvió la mirada hacia Serafina. «Lady Serafina», dijo con una sonrisa. «Qué alegría que haya vuelto con nosotros y que haya perdonado con tanta generosidad las viejas ofensas». Serafina lo miró, sabía quién era.
Sabía que él había traído esa mentira, y a juzgar por la ligera tensión en los hombros de Dominic, él también lo recordaba. «Vizconde Lyndhurst», dijo con frialdad. «Qué placer volver a verlo». En su voz no había ni una pizca de placer. Jeremy captó la indirecta. Su sonrisa se tensó. «Con su permiso», dijo y se retiró. Dominic se inclinó hacia Serafina. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por no armar un escándalo». Serafina se volvió hacia él. Lo miró directamente a los ojos. «No estoy aquí para escándalos», dijo en voz baja. «Estoy aquí por su hermana y por mí. No lo olvide». Se apartó y se dirigió a Violeta, que estaba en un rincón, sola y perdida. A altas horas de la noche, cuando los invitados se dispersaron, Serafina salió al balcón de su habitación. Londres bullía abajo. Un lejano murmullo de carruajes, los gritos de los serenos, el ladrido de los perros. El aire era frío, con olor a humo. Estaba de pie, abrazándose a sí misma, mirando las luces de la ciudad. ¿No puedes dormir? Se giró. Dominic estaba en la puerta del balcón. Llevaba un batín sobre la camisa, el cabello revuelto. Parecía cansado. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella. «Mi habitación está al lado», respondió él. Vi la luz. Serafina se dio la vuelta. «Váyase». «Serafina, Lady Serafina». Él se acercó, se puso a su lado, tan cerca que ella sintió el calor de su cuerpo. «Hoy estuviste magnífica», dijo en voz baja. Todos lo creyeron, incluso yo casi lo creí. «Soy una buena actriz», respondió ella con indiferencia. «No», replicó él, «simplemente eres fuerte». Ella no respondió. Dominic la miró, su perfil, los rizos que se le habían escapado del peinado, las manos que apretaban la barandilla del balcón. «De verdad lo siento», dijo de repente, «por lo que hice. Por no darte la oportunidad de explicarte, por haberlo arruinado todo». Serafina se volvió lentamente hacia él. «¿Sabe qué es lo más terrible, Su Excelencia?», preguntó en voz baja. «No es que no me creyera, sino que ni siquiera preguntó. Simplemente decidió. Por mí, sin mí, como si mi opinión no importara». Dominic palideció. «Fui un estúpido», susurró. «Sí», asintió ella. «Lo fue». Ella se apartó. Se dirigió a la puerta. «Buenas noches, Su Excelencia», dijo sin volverse. «Y no vuelva a venir aquí. Nuestro trato no incluye visitas nocturnas». Entró en la habitación y cerró la puerta. Dominic se quedó solo en el balcón, bajo el cielo estrellado de Londres, y por primera vez en 2 años sintió que no había perdido solo a una prometida. Había perdido a la única mujer a la que había amado. La mañana siguiente al día anterior comenzó con lluvia. Pequeñas gotas golpeaban las ventanas de la mansión de los Ravenscroft, resbalando por los cristales en senderos sinuosos. Serafina se despertó temprano, una costumbre que le había quedado de sus años en el campo, cuando el día comenzaba con los primeros rayos de sol. Yacía en la enorme cama con dosel, mirando al techo, y pensaba en lo extraño que era estar aquí de nuevo. 2 años atrás, había soñado con vivir en esta casa, ser la esposa de Dominic, la duquesa de Ravenscroft. Ahora estaba aquí, pero todo había cambiado. No era una prometida, era una actriz en una obra donde cada gesto estaba calculado, cada palabra pesada. La doncella trajo el desayuno en una bandeja, té, tostadas, huevos. Serafina comió un poco y pidió agua para lavarse. La misma chica de ayer, Hélène, una joven francesa de manos rápidas y mirada aguda, la ayudó a vestirse. «¿Qué desea ponerse hoy, milady?», preguntó Hélène, abriendo el armario. Serafina reflexionó. El día prometía ser ajetreado, visitas matutinas, quizás un paseo, y por la noche, una pequeña recepción en casa de la duquesa viuda. Un vestido de día, decidió. De satén marrón, con manga larga. Hélène asintió y sacó un vestido, sobrio, elegante, de talle alto y falda adornada con bordados en el dobladillo. Serafina se vistió.
Permitió que Hélène le recogiera el cabello Nuti Enakovovich en un peinado alto con algunos rizos enmarcando el rostro, sin joyas, salvo unos sencillos pendientes de oro. Bajó al comedor. Allí ya estaban sentados Dominic y Violeta. La duquesa viuda desayunaba en sus aposentos, según informó el mayordomo Philip. Dominic se levantó al verla. Llevaba una levita marrón oscuro, una camisa blanca de cuello alto y pantalones claros. El cabello cuidadosamente peinado. Parecía sereno, descansado. Solo sus ojos revelaban una noche de insomnio. Tenía ojeras. «Buenos días, Lady Serafina», saludó. «Buenos días, Su Excelencia», respondió ella con calma. Violeta se levantó de su asiento y corrió hacia ella. «Lady Serafina», exclamó, «estoy tan contenta de verla. ¿Podríamos salir a pasear hoy?» «Me gustaría mostrarle la nueva tienda de telas en Bond Street. Tienen unas muselinas tan preciosas». Serafina sonrió, por primera vez en mucho tiempo. La sonrisa fue casi sincera. Violeta era como un cachorro, entusiasta, confiada, ingenua. Era imposible no derretirse ante su sinceridad. «Con mucho gusto, Lady Violeta», respondió. «Pero me temo, hoy tenemos algo más importante que hacer». Violeta frunció el ceño. «¿Qué es exactamente?» Serafina se sentó a la mesa. Dominic le sirvió té. «Necesitamos prepararla para su regreso a la sociedad», dijo Serafina con calma. «Esto requiere atención a los detalles. Ropa, modales, conversaciones. Todo debe ser impecable». Violeta palideció. Se sentó de nuevo. «Yo no estoy segura de estar lista», susurró. Dominic le puso una mano en el hombro. «Lo harás bien», dijo suavemente. «Lady Serafina te ayudará». Violeta miró a Serafina con los ojos muy abiertos. «Pero todos me juzgarán, susurrarán a mis espaldas. Recordarán lo que dijo Lord Cavendish». «Que susurren», interrumpió Serafina. «Los chismes son solo palabras, y las palabras pierden su fuerza cuando te mantienes con dignidad. Debes mostrar a la sociedad que no tienes nada de qué avergonzarte, que estás por encima de sus habladurías». «¿Pero cómo?», preguntó Violeta desesperadamente. «No soy tan fuerte como usted». Serafina la miró fijamente durante un rato. Se recordó a sí misma 2 años atrás, confusa, deshonrada, destrozada. «La fuerza no se tiene al nacer», dijo en voz baja. «Se adquiere a través del dolor, a través de la humillación, a través de la necesidad de sobrevivir. Eres más fuerte de lo que crees, Lady Violeta. Créeme». Violeta parpadeó. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero asintió. «Lo intentaré», susurró. «No lo intentes», corrigió Serafina. «Hazlo». Después del desayuno, pasaron a la sala de estar. Serafina le dijo a Violeta que se sentara derecha, le ajustó los hombros, le mostró cómo sostener correctamente la taza de té, cómo cruzar las manos, cómo mirar al interlocutor a los ojos sin bajar la vista. «Cuando alguien insinúa los rumores», decía Serafina, paseándose por la habitación, «no te defiendes, no te justificas, simplemente sonríes y cambias de tema, con calma, con seguridad, como si la conversación no te afectara». «¿Pero no parecerá que soy culpable?», preguntó Violeta. «No», respondió Serafina. «Parecerá que no te importa, y la indiferencia es la mejor arma contra los chismes. La gente pierde interés cuando no obtiene reacción». Dominic estaba sentado junto a la chimenea, observando. No intervenía, no comentaba, simplemente miraba cómo Serafina, paciente y metódicamente, enseñaba a su hermana el arte de sobrevivir en la alta sociedad. En algún momento, sus miradas se cruzaron. Serafina se interrumpió a mitad de una palabra. Algo en los ojos de él hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Admiración? ¿Gratitud? ¿O algo más? Ella se dio la vuelta. «Practiquemos», dijo. «Imagina que soy Lady Harrison. Se te acerca en un baile y te dice, Lady Violeta, qué alegría volver a verla. Estábamos tan preocupados después de esos desagradables rumores». Violeta se tensó. Yo diría... Se calló, mirando a Serafina con desconcierto. «¿Qué dirías?».
sugirió Serafina suavemente. ¿Diría que los rumores eran mentira? Dijo Violeta con inseguridad. No, negó con la cabeza Serafina. Eso suena a excusa. En su lugar, di. Qué amable de su parte preocuparse, pero como ve, estoy perfectamente. ¿Y no le parece que las rosas de este año son especialmente hermosas? Violeta parpadeó. ¿Rosas? Sí, asintió Serafina. Cambias la conversación a algo neutral. El tiempo, las flores, la música, cualquier cosa, excepto los rumores. Y lo haces con facilidad, con una sonrisa, como si el tema no te importara. Violeta asintió lentamente. Lo intentaré de nuevo, dijo y se enderezó. Qué amable de su parte preocuparse, pero estoy perfectamente. Dígame, ¿ya ha escuchado la nueva sonata que interpretó la señorita Parker? Serafina sonrió. Excelente, dijo. Exactamente así. Dominic se levantó. Es usted una maestra nata, Lady Serafina, dijo. Serafina lo miró fríamente. Simplemente sé lo que es ser objeto de habladurías, respondió. Por desgracia. El golpe fue certero. Dominic apretó los labios, pero no dijo nada. Por la tarde llegaron los primeros visitantes. Lady Harrison con su hija, el conde Westbrook, la marquesa de Devonshire. Todos vinieron con el pretexto de felicitar al duque y a su prometida, pero en realidad para evaluar, observar y formarse una opinión. Serafina los recibió junto con Dominic. Se sentaron juntos en el sofá y él de vez en cuando le tocaba la mano, un toque ligero y teatral, destinado a mostrar su cercanía. Serafina no se apartaba. Interpretó su papel a la perfección. Lady Serafina. Gorjeaba la hija de Lady Harrison, la joven señorita Charlotte. ¿Su vestido es exquisito? ¿Es obra de Madame Dubois? No, respondió Serafina con una sonrisa. De mi modista en Willowmere, pero gracias por el cumplido. Oh, las modistas de pueblo pueden ser tan hábiles, exclamó la señorita Charlotte. Ni se me habría ocurrido. En su voz había un ligero tono de superioridad. Serafina no se ofendió. El talento no depende de la ubicación, observó con calma. ¿No es así, señorita Charlotte? La joven se sonrojó y guardó silencio. El conde Westbrook, un caballero mayor de mirada penetrante, se volvió hacia Dominic. Duque, corren rumores de que planea reintroducir a Lady Violeta en sociedad, dijo. Un paso audaz, dadas las circunstancias. Dominic no se inmutó. Los rumores sobre mi hermana eran mentira, respondió con firmeza. Tengo la intención de demostrarlo. ¿Demostrarlo? Preguntó el conde. ¿De qué manera? Presentándola en sociedad bajo la protección de Lady Serafina, respondió Dominic. Mi prometida es una mujer de reputación intachable. Su palabra tiene peso. El conde desvió la mirada hacia Serafina. ¿Y está usted dispuesta a asumir tal responsabilidad, Lady Serafina? Preguntó. ¿A defender a una joven cuya reputación está manchada? Serafina mantuvo su mirada con calma. Estoy dispuesta a defender la verdad, respondió. Y la verdad es que Lady Violeta es inocente. Sé lo que es ser víctima de una mentira, y no permitiré que le vuelva a suceder. El conde asintió lentamente. Una intención loable, dijo. Espero que no se arrepienta. Después de que los invitados se marcharan, Serafina salió al jardín. Necesitaba aire, silencio. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes. El jardín de Ravenscroft era más pequeño que el de Willowmere, pero estaba cuidado, parterres ordenados, senderos de grava, una fuente en el centro. Se sentó en un banco junto a la fuente. Cerró los ojos. Escuchó el murmullo del agua. ¿Puedo hacerle compañía? Ella abrió los ojos. Dominic estaba a su lado, con 2 copas de vino en las manos. Es su jardín, respondió. Puede hacer lo que quiera. Él se sentó a su lado. Le extendió una copa. Ella la tomó, pero no bebió. Hoy estuviste magnífica, dijo en voz baja. Con el conde Westbrook, con la señorita Charlotte, con Violeta, tú le diste lo que yo no pude darle.
confianza. Serafina miraba el agua de la fuente. Simplemente compartí mi experiencia, respondió con indiferencia. No, replicó Dominic. Le diste esperanza. Serafina se volvió hacia él, miró sus ojos azul oscuro. ¿Por qué hace esto?, preguntó en voz baja. ¿Qué cosa? Agradecerme, hacerme cumplidos, mirarme así, así, como si todavía significara algo para usted. Dominic se estremeció. Porque es verdad, respondió con voz ronca. Significas, siempre significaste. Serafina se rió amargamente. Hace 2 años no significaba lo suficiente como para que me creyeras, dijo. ¿Y ahora? Ahora soy solo un instrumento, un medio para salvar a tu hermana. No. Sí, interrumpió ella. Y está bien, es nuestro trato. Yo ayudo a Violeta. Tú restauras mi reputación. Es sencillo, no lo compliques. Ella se levantó. Dejó la copa intacta en el borde de la fuente. Necesito prepararme para la recepción de la noche, dijo, con su permiso. Se dirigió a la casa. Dominic la siguió con la mirada, apretando la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La recepción de la noche se celebró en el salón pequeño. La duquesa viuda había invitado solo a sus conocidos más cercanos, unas 10 personas. Las conversaciones eran discretas, el ambiente era casi familiar. Serafina se sentó junto a Violeta. Hablaron de música, de libros, de jardines. Violeta se relajó gradualmente, rió. Serafina vio cómo la joven revivía y sintió una extraña calidez en el pecho. En algún momento, la puerta del salón se abrió. Philip anunció a un nuevo invitado. Lord Nathaniel Cavendish. La habitación se quedó en silencio. Serafina levantó la cabeza. En la puerta estaba un joven de unos 25 años, alto, esbelto, de cabello oscuro y rostro hermoso, vestido impecablemente, frac negro, chaleco blanco, zapatos lustrados. La sonrisa en sus labios no llegaba a sus ojos. Violeta palideció, su mano tembló, la taza de té tintineó en el platillo. Dominic se levantó de su asiento. Su rostro se petrificó. Lord Cavendish, dijo fríamente. ¡Qué sorpresa! Cavendish entró en la habitación. Hizo una reverencia a la duquesa viuda. Su excelencia, dijo cortésmente. Gracias por la recepción. Me enteré del regreso de Lady Serafina a la sociedad y no pude dejar de venir a felicitarla. Su mirada se deslizó por la habitación y se detuvo en Violeta. La joven se encogió. Serafina sintió cómo la ira le subía por el pecho. Se levantó. Se acercó a Cavendish. Se interpuso entre él y Violeta. Lord Cavendish, dijo con una sonrisa fría. Qué amable de su parte, pero me temo, se ha equivocado de dirección. Esta es una velada familiar. Cavendish la miró. En sus ojos brilló algo depredador. Lady Serafina, dijo lentamente, me alegra verla. Oí que ha vuelto con el duque. Qué conmovedor. En su voz había burla. Serafina no se inmutó. Sí, respondió con calma. Las personas que se aman son capaces de perdonar, pero el perdón es un privilegio de aquellos que lo merecen. No todos son capaces de ello. El golpe fue certero. Cavendish apretó la mandíbula. Siempre merezco el perdón, dijo con una sonrisa forzada. ¿En serio?, preguntó Serafina. ¿Incluso cuando difunde mentiras sobre señoritas inocentes? El silencio se hizo absoluto. Todos los invitados se quedaron inmóviles, observando la discusión. Cavendish palideció. No entiendo a qué se refiere, dijo. Oh, creo que lo entiende perfectamente, respondió Serafina. Pero permítame recordarle. Usted inventó historias sobre Lady Violeta, historias falsas, porque el duque le negó dinero. Eso se llama calumnia, Lord Cavendish, y eso no se perdona. Cavendish se sonrojó. «¡Eso es una acusación!», exclamó. «No tiene pruebas». «¿Pruebas?». Serafina sonrió. «En la alta sociedad no se necesitan pruebas. Basta una palabra.
Y mi palabra, como prometida del duque, tiene peso. Así que, si le digo a la sociedad que usted es un mentiroso y un calumniador, todos me creerán a mí, y no a usted. Dominic se acercó, se puso al lado de Serafina. Creo, Lord Cavendish, que es hora de que se marche, dijo en voz baja, pero en su voz había acero. Cavendish los miró a ambos. Luego desvió la mirada hacia Violeta, que miraba a Serafina con admiración y gratitud. Se arrepentirá de esto. Siseó entre dientes. No, respondió Serafina con calma. Se arrepentirá usted. Cavendish se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él. Los invitados murmuraron. La duquesa, viuda, se levantó. Lady Serafina, dijo, y en su voz por primera vez hubo calidez. Gracias. Serafina hizo una reverencia. De nada, su excelencia, respondió. Simplemente dije la verdad. Violeta corrió hacia ella. La abrazó sin contener las lágrimas. Gracias, susurraba. Gracias, gracias. Serafina la abrazó a su vez. Le acarició el cabello. Todo está bien, dijo suavemente. Él ya no te hará daño. Dominic estaba al lado mirándolas, y en ese momento comprendió que se había vuelto a enamorar de Serafina. No, no de nuevo. Nunca había dejado de amarla. La noticia del enfrentamiento entre Serafina y Lord Cavendish se extendió por Londres en una sola noche. Por la mañana, todo Mayfair hablaba solo de eso. Algunos admiraban la valentía de Lady Serafina, otros movían la cabeza prediciendo un escándalo. Pero todos coincidían en una cosa. Ella no había temido desafiar a un hombre que había deshonrado a la hermana del duque. Serafina se enteró durante el té de la mañana, cuando la doncella le trajo una pila de notas de varias damas que deseaban hacer una visita. Las revisó con indiferencia y las dejó a un lado. «¿Qué hago con ellas, milady?», preguntó Helene. «Responde que recibiré visitas pasado mañana», dijo Serafina. Después del mediodía. No quería apresurarse, que la curiosidad se impacientara, que adivinaran lo que sentía, lo que pensaba. Llamaron a la puerta. Entró Violeta con un vestido de mañana de muselina azul claro, con el cabello suelto recogido con una sencilla cinta. Su rostro resplandecía. «Lady Serafina», exclamó. «¿Ya se enteró? Todos hablan de usted». Serafina sonrió débilmente. Supongo que era inevitable. Violeta se acercó. Se sentó en el borde de la cama. «Estuvo tan valiente ayer», dijo con entusiasmo. «Cuando vi a Lord Cavendish pensé que me desmayaría. Pero usted…» Se levantó y le dijo todo a la cara. Nunca había visto a nadie hacer algo así. «A veces el silencio es lo peor que se puede hacer», respondió Serafina. «El mal prospera cuando la gente buena calla». Violeta asintió seriamente. «Dominic también lo dice», dijo. «Siempre me enseñó a no tener miedo de decir la verdad, pero nunca fui tan valiente como él, o como usted». Serafina miró a la joven. Violeta era sincera, abierta. En ella no había mentira ni fingimiento, solo pura gratitud y admiración. «La valentía no es la ausencia de miedo», dijo Serafina suavemente. «Es la capacidad de actuar a pesar del miedo. Eres más valiente de lo que crees, Lady Violeta. Créeme». La joven se sonrojó de placer. «¿Usted cree?». «Lo sé». Violeta guardó silencio. Luego preguntó en voz baja. «Lady Serafina, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». Serafina se tensó, pero asintió. «Claro. ¿Usted todavía ama a Dominic?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Serafina se quedó inmóvil. La taza de té se detuvo a medio camino de sus labios. «¿Por qué preguntas?». Violeta la miró seriamente. «Porque veo cómo la mira», dijo. «Cómo la miraba antes, con amor, con dolor, como si usted fuera lo más importante en su vida. Pero usted lo mira de otra manera, fríamente, como si hubiera un muro entre ustedes». Serafina dejó la taza. Cruzó las manos sobre las rodillas. «Lo que había entre nosotros quedó en el pasado», dijo con calma.
Acordamos ayudarnos mutuamente. Es un acuerdo comercial, nada más. ¿Pero es eso posible?, insistió Violeta. ¿Se puede simplemente dejar de amar? Serafina se volvió hacia la ventana. Fuera, las nubes flotaban, grises y pesadas. Sí, respondió en voz baja. Cuando el amor causa demasiado dolor, muere, y en su lugar solo queda el frío. Violeta guardó silencio. Luego se levantó, se acercó a Serafina y la abrazó. Lo siento, susurró. Lamento mucho que Dominic le haya causado dolor. Serafina no respondió. Simplemente permitió que la joven la abrazara y sintió cómo algo dentro, algo congelado y duro, se estremeció por un instante. Por la tarde, llegó un mensajero a la mansión con una invitación. Un baile en casa de la duquesa de Portland en 3 días. Uno de los eventos más significativos de la temporada. La presencia era obligatoria para todos los que tenían algo que decir en la alta sociedad. La duquesa viuda leyó la invitación durante la cena y asintió con satisfacción. Excelente, dijo. Es la oportunidad perfecta para presentar a Violeta en sociedad. La duquesa de Portland es una mujer influyente. Si ella acepta a Violeta, los demás la seguirán. Violeta palideció. Pero no estoy lista, susurró. Estarán todos allí, todos los que oyeron los rumores. Precisamente por eso debes ir, dijo Dominic con firmeza, para mostrarles que los rumores son mentira. Violeta miró a Serafina suplicante. ¿Estará a mi lado?, preguntó. Claro, respondió Serafina. No te dejaré sola. No notó que se había dirigido a la joven de tú, pero todos los demás sí. Dominic levantó la vista. La duquesa viuda sonrió apenas perceptiblemente. Entonces tenemos que prepararnos, Leo, dijo la duquesa. Vestidos, peinados, joyas, todo debe ser perfecto. Los siguientes 3 días transcurrieron en una preparación frenética. Las modistas iban y venían trayendo telas, muestras, bocetos. Violeta eligió un vestido de seda blanca con bordados de plata en el dobladillo. Inocente, delicado, que resaltaba su juventud. Serafina se encargó un vestido de terciopelo verde esmeralda oscuro. Escote pronunciado, hombros descubiertos, guantes largos. La falda caía en suaves ondas. Sin adornos superfluos, solo la elegancia de las líneas y la nobleza de la tela. Cuando se probó el vestido, Hélène jadeó. «Milady», exhaló, «parece una reina». Serafina se miró en el espejo. La mujer que la miraba era hermosa, fría, inexpugnable. Nada que ver con la joven que 2 años atrás soñaba con el amor y la felicidad. «No como una reina», dijo en voz baja, «como una guerrera». La noche del baile resultó ser clara. Las estrellas salpicaban el cielo. La luna colgaba sobre Londres como un disco plateado. El carruaje de los Ravenscroft se detuvo ante la mansión de la duquesa de Portland, un enorme edificio de piedra blanca, bañado por la luz de cientos de velas. Serafina salió del carruaje, apoyándose en el brazo de Dominic. Él vestía un frac negro, chaleco blanco, corbata impecable, el cabello peinado hacia atrás. Parecía majestuoso, severo. Serafina no pudo evitar notar cómo muchas mujeres se volvían para mirarlo. Violeta caminaba detrás de ellos, de la mano de su madre. La joven temblaba. Serafina se volvió, se encontró con su mirada y asintió alentadoramente. Subieron la escalera de mármol y entraron al salón de baile. El salón era inmenso. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo pintado, reflejando la luz de miles de velas. Los espejos en las paredes multiplicaban el espacio. La orquesta tocaba un vals. Los invitados giraban en el baile, damas con vestidos suntuosos, caballeros de frac. El olor a perfume, cera, vino se mezclaba en una dulce nube. Todos se giraron cuando anunciaron: Su Excelencia el Duque de Ravenscroft, Lady Serafina Clarendon, la Duquesa viuda de Ravenscroft, Lady Violeta Ravenscroft. Un murmullo recorrió la sala, como una ola. Serafina sintió decenas de miradas clavadas en ella.
evaluadoras, condenatorias, curiosas. Ella levantó la barbilla, sonrió y avanzó de la mano de Dominic. La duquesa de Portland recibía a los invitados en la entrada, una dama mayor de porte regio y mirada aguda. Serafina hizo una profunda reverencia. Su Excelencia, saludó. Gracias por la invitación. La duquesa la miró fijamente durante un rato. Lady Serafina, dijo finalmente, me alegra verla de nuevo en sociedad. Dicen que ha demostrado una valentía excepcional estos días. Simplemente defendí a quien necesitaba protección, respondió Serafina con calma. La duquesa asintió con aprobación. Desvió la mirada hacia Violeta. Lady Violeta, dijo, qué placer conocerla finalmente. He oído muchas cosas buenas de usted por parte de su hermano. Violeta hizo una reverencia, tratando de no temblar. Es un honor para mí, Su Excelencia, susurró. Está usted preciosa, querida, dijo la duquesa con una cálida sonrisa. Espero que disfrute de la velada. Fue una bendición, abierta, pública. Violeta fue aceptada. El murmullo en la sala cesó. Algunos invitados comenzaron a acercarse, a saludar, a felicitar. La tensión disminuyó. Dominic se inclinó hacia Serafina. Lo hiciste, susurró. La salvaste. Aún no hemos terminado, respondió Serafina en voz baja. La noche apenas comienza. El primer baile, Dominic, por supuesto, debía bailarlo con ella. Tal era la tradición. Él le ofreció la mano, ella la aceptó. Salieron al centro del salón. La música comenzó, un vals lento y suave. Dominic le puso la mano en la cintura. Serafina apoyó la palma en su hombro. Entre ellos quedaba una distancia decorosa. Pero ella sentía el calor de su cuerpo, el olor de su colonia, algo amaderado, con notas de sándalo. Comenzaron a girar. Dominic bailaba impecablemente. La guiaba con seguridad. Y ella lo seguía con facilidad como si hubieran bailado juntos 1000 veces. Su falda se agitaba, el terciopelo esmeralda brillaba a la luz de las velas. ¿Recuerdas?, preguntó él en voz baja. ¿Qué? Nuestro primer baile, hace 2 años y medio, en el baile de Lord Suffolk. Serafina recordaba. Por supuesto recordaba. Entonces era feliz, enamorada, creía en un cuento de hadas. Fue hace mucho tiempo, respondió con indiferencia. Llevabas un vestido color crema, continuó él como si no la hubiera oído, con rosas en el cabello. Cuando te vi pensé que nunca había visto a nadie más hermosa. No lo hagas, dijo ella en voz baja. ¿Qué no debo hacer? Recordar. Es inútil. Dominic le apretó la cintura un poco más fuerte. Para mí no es inútil, dijo. Recuerdo cada detalle, cada palabra que dijiste, cada sonrisa, cada vez que tus ojos se encontraban con los míos, y sentía que podía respirar de nuevo. Serafina lo miró a los ojos. En su mirada había tanto dolor, tanto arrepentimiento, que ella sintió cómo algo se le encogía en el pecho. ¿Por qué me dices esto?, preguntó ella. Porque quiero que lo sepas, respondió él. Quiero que entiendas. Lo que hice fue el peor error de mi vida, y daría cualquier cosa por volver atrás en el tiempo. Cualquier cosa, Serafina. La llamó por su nombre, sin lady, sin formalidad, simplemente Serafina. Ella desvió la mirada. El tiempo no puede volver, dijo en voz baja, y lo que está roto no se puede pegar. Pero se puede construir de nuevo, replicó él. No, negó con la cabeza Serafina. No se puede, porque la confianza, una vez perdida, no vuelve. La música terminó. Se detuvieron. Serafina se apartó, hizo una reverencia. Gracias por el baile, Su Excelencia, dijo formalmente. Dominic se quedó de pie, mirándola. En sus ojos se leía la desesperación. Serafina, disculpe, interrumpió ella. Necesito ver cómo está Violeta. Se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en el centro del salón. Violeta bailaba, con un joven vizconde
a quien la duquesa de Portland le había presentado. Él era cortés, sonriente, y Violeta parecía haberse relajado. Serafina observaba desde un lado, de pie junto a una columna. Lady Serafina. Ella se volvió. A su lado estaba un hombre de unos 30 años, alto, de cabello castaño y ojos verdes. Guapo, seguro de sí mismo. Ella no lo conocía. Disculpe, dijo. Nos conocemos. El hombre sonrió. Todavía nos, respondió. Pero espero solucionarlo. Lord Alexander Grayson, a su servicio. Hizo una reverencia elegante. Serafina respondió con una inclinación. Lord Grayson, repitió, encantada de conocerlo. El placer es mío, dijo. No pude evitar acercarme. Es usted la mujer más hermosa de este baile, y la más intrigante. El cumplido fue directo, pero no vulgar. Serafina apreció su habilidad para el equilibrio. Es usted demasiado amable, respondió ella. Soy sincero, replicó él. ¿Puedo invitarla a bailar? Serafina dudó, luego asintió. Será un placer. Salieron a la pista. La música comenzó, un baile más rápido que requería cambios de pareja. Lord Grayson bailaba con ligereza, con humor, haciéndola sonreír. He oído hablar de su enfrentamiento con Lord Cavendish, dijo durante un giro. Todo Londres admira su valentía. Todo Londres adora los chismes, respondió Serafina. Es verdad, se rió él. Pero a veces los chismes son merecidos. Cavendish es un canalla. Se merecía todo lo que le dijo, y más. ¿Lo conoce? Por desgracia, asintió Lord Grayson. Estudiamos juntos en Eton. Incluso entonces era vil y vengativo. Me alegra que alguien por fin lo haya puesto en su sitio. Serafina sonrió débilmente. Simplemente protegía a quien no podía defenderse sola. Y eso la hace aún más admirable, dijo él, mirándola con abierta admiración. Ella sintió una mirada. Se volvió. Dominic estaba al borde del salón, mirándola. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos ardían. Serafina se dio la vuelta. El baile terminó. Lord Grayson la acompañó de vuelta a la columna. Gracias por el placer, Lady Serafina, dijo. Espero que nos volvamos a ver. Quizás, respondió ella cortésmente. Hizo una reverencia y se fue. Dominic se acercó casi de inmediato. ¿Quién era ese?, preguntó bruscamente. Serafina levantó una ceja. Lord Grayson, respondió. ¿Por qué le interesa? Porque eres mi prometida, dijo. Y tengo derecho a saber con quién bailas. Serafina se rió fríamente. ¿Su prometida?, preguntó. Su excelencia lo ha olvidado. Esto es un juego, una farsa. No tiene ningún derecho sobre mí. Tal vez no quiero que sea un juego, dijo en voz baja, pero con firmeza. Serafina se quedó inmóvil. Lo miró. ¿Qué dijo? Dominic dio un paso más, tan cerca que ella sintió su aliento. Dije, pronunció lentamente, que no quiero fingir. Quiero que sea real, que vuelvas a ser mía, de verdad. El corazón de Serafina latió más rápido. Ira, dolor, algo más. Todo se mezcló en un nudo. No tiene derecho, Nasa, susurró. No después de todo lo que hizo. Lo sé, respondió él. Pero te amo. Siempre te amé. Y te amaré, aunque nunca me perdones. Serafina retrocedió un paso. No digas eso, dijo, y su voz tembló. No digas palabras que no significan nada. Lo significan todo, replicó Dominic. Para mí lo significan todo. Ella negó con la cabeza. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, entre la multitud de invitados, hacia la salida a la terraza. Necesitaba aire, necesitaba huir de él, de sus palabras, de los sentimientos que empezaban a despertar en su interior, a pesar de todo. En la terraza reinaba el silencio y el frescor. El viento nocturno acariciaba su piel, trayendo el olor a rosas del jardín. Serafina se apoyó en la barandilla de mármol. Cerró los ojos. ¿Por qué hacía esto?
¿Por qué no podía simplemente callar e interpretar su papel, como habían acordado? ¿Por qué la hacía sentir de nuevo? Lady Serafina. Ella abrió los ojos, se giró. Lord Cavendish había salido a la terraza. Serafina se tensó al instante. Lord Cavendish, dijo con frialdad, qué encuentro tan desagradable. Él se acercó. Sonreía, pero la sonrisa era depredadora. Quería hablar con usted a solas, dijo. No tenemos nada de qué hablar. Oh, creo que sí, replicó él. Me humilló delante de todos. Me llamó mentiroso. Cree que eso quedará impune. Serafina se enderezó. Lo miró a los ojos. ¿Quiere venganza? Preguntó con calma. Inténtelo, pero sepa, si me toca a mí o a Lady Violeta, el duque lo destruirá. Completamente. Él tiene poder, dinero, influencia. ¿Y usted? Nada, salvo deudas e ira. Cavendish palideció. Apretó los puños. Se arrepentirá, siseó. No, respondió Serafina. Se arrepentirá usted. Pasó junto a él y regresó al salón de baile. Pero por dentro, a pesar de la calma exterior, su corazón latía rápidamente. Sabía que la guerra acababa de empezar. La semana posterior al baile transcurrió en una extraña tensión. Serafina sentía cómo algo cambiaba, imperceptiblemente, lentamente, pero de forma ineludible. Dominic ya no mantenía la distancia. Aparecía en las habitaciones donde ella se encontraba, como por casualidad. Detenía su mirada más tiempo del necesario. Le tocaba la mano cuando la ayudaba a subir al carruaje. Decía cosas que sonaban inocentes, pero que tenían un segundo sentido. Y lo peor de todo, ella ya empezaba a notarlo de una manera nueva. Notaba cómo él explicaba pacientemente algo a Violeta cuando ésta se confundía en los pasos de baile. Cómo cuidaba a su madre, dándole un pañuelo cuando tosía. Cómo se quedaba hasta tarde en la biblioteca, revisando papeles de las propiedades, aunque sus ojos estuvieran rojos de cansancio. Todo ello, pequeños detalles que antes no había visto, o no quería ver, pero ahora los veía, y eso la asustaba. El jueves por la mañana, Serafina estaba sentada en el salón pequeño, revisando la correspondencia. La mayoría de las cartas eran invitaciones, a cenas, a veladas musicales, a paseos por el parque. La sociedad había aceptado su regreso, y ahora todos querían estar cerca de la futura duquesa de Ravenscroft. Dejó a un lado una invitación más, cuando la puerta se abrió. Entró Philip, llevando una carta en una bandeja de plata. Lady Serafina, dijo, entregada personalmente. El mensajero espera una respuesta. Serafina tomó la carta. El sobre era de papel grueso, sellado con lacre rojo. El sello era desconocido. Abrió el sobre y desdobló la carta. La letra era garabateada, descuidada. Solo unas pocas líneas. Lady Serafina. ¿Cree que ha ganado la batalla en el baile? ¡Qué ingenua! Su reputación es tan frágil como la porcelana. Un movimiento en falso y se hará añicos. Tenga cuidado, el juego acaba de empezar. K. Serafina apretó la carta en el puño. Cavendish. No tenía intención de rendirse. «Milady», llamó Philip. Una respuesta. Serafina arrojó la carta a la chimenea. El fuego consumió el papel al instante. «No habrá respuesta», dijo con frialdad. Philip hizo una reverencia y salió. Serafina observó cómo la carta se convertía en cenizas. La amenaza era clara. Cavendish planeaba algo. ¿Pero qué? Por la tarde llegó a la casa la prima de la duquesa viuda, Lady Constance Ferrers, una matrona influyente y de lengua afilada, cuya opinión tenía peso en la alta sociedad. Llegó sin previo aviso, acompañada de su dama de compañía, e inmediatamente exigió té en el salón. Serafina bajó junto con Violeta y la duquesa viuda. Lady Constance estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, una mujer corpulenta de mirada penetrante y porte majestuoso. Llevaba un vestido de seda burdeos, adornado con perlas. «Así que usted es Lady Serafina», dijo examinando a Serafina de arriba abajo, «de quien todo Londres habla».
Serafina hizo una reverencia. Lady Constance, es un honor conocerla. Veremos si es un honor, resopló la anciana. Siéntese, muchacha, no se quede como una estatua. Serafina se sentó. Violeta se acurrucó a su lado, visiblemente nerviosa. Lady Constance bebió su té sin apartar la vista de Serafina. Dicen que puso en su sitio a Lord Cavendish, dijo. Lo llamó calumniador a la cara. Dije la verdad. Respondió Serafina con calma. La verdad. Repitió Lady Constance. Una cosa peligrosa en una sociedad donde todos prefieren la mentira, si les conviene. ¿Es usted valiente o imprudente? Aún no he decidido qué. Quizás ambas cosas, observó Serafina con una ligera sonrisa. Lady Constance resopló, pero en sus ojos brilló la aprobación. Me gusta que no adulen, dijo. La mayoría de las muchachas tiemblan ante mí, pero usted se mantiene con dignidad. Eso es bueno. Se volvió hacia Violeta. ¿Y usted, niña, cómo se siente después de ese baile? Violeta se enderezó. Bien, Lady Constance, gracias a Lady Serafina. ¿Así que ella le enseña a sobrevivir entre tiburones? La anciana volvió a mirar a Serafina. Sabio. La alta sociedad no perdona la debilidad. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Entró Dominic. Llevaba un frac verde oscuro, una corbata impecablemente anudada. El cabello ligeramente húmedo, al parecer, acababa de regresar de su paseo matutino. Al ver a Serafina, se detuvo por un instante. Sus miradas se encontraron. Algo fugaz apareció en sus ojos. Esperanza, nostalgia, pero rápidamente se recompuso. Lady Constance hizo una reverencia. ¡Qué grata sorpresa! No finja Ravenscroft, refunfuñó la anciana. Nadie se alegra de los invitados no deseados. Pero he venido por un asunto. Quiero advertirle. Dominic frunció el ceño. Se sentó enfrente. ¿Sobre qué? Lady Constance dejó la taza. Lord Cavendish está difundiendo nuevos rumores, dijo directamente. Esta vez sobre Lady Serafina. Serafina se tensó. Dominic palideció. ¿Qué rumores, Pierre Mougon? Preguntó bruscamente. Dice que su compromiso es una farsa, que Lady Serafina aceptó solo por dinero, que entre ustedes no hay nada más que un trato. El silencio se cernió en la habitación. Serafina sintió un escalofrío en la espalda. Cavendish sabía la verdad, o la había adivinado. Es mentira, dijo Dominic con firmeza. Quizás, asintió Lady Constance. Pero a la sociedad no le interesa la verdad. Le interesan los chismes, y si suficientes personas creen a Cavendish, la reputación de Lady Serafina volverá a estar en peligro. Y con ella, la reputación de Lady Violeta. Violeta sollozó. La duquesa, viuda, le puso una mano en el hombro a la joven. Serafina apretó los puños. Cavendish era inteligente. Golpeaba donde más dolía. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Dominic. Lady Constance lo miró, luego a Serafina. Demostrar que miente, respondió simplemente. Mostrar a la sociedad que entre ustedes hay sentimientos reales. Públicamente. Convincentemente. Dominic se volvió hacia Serafina. En su mirada había una pregunta. Serafina dudó. ¿Mostrar sentimientos públicamente? Fingir amor cuando por dentro todavía había dolor. Pero no había elección. De acuerdo, dijo en voz baja. ¿Qué propone exactamente? Lady Constance sonrió astutamente. Dentro de 3 días, habrá una recepción real en el Palacio de St. James. La asistencia es obligatoria para todas las familias importantes. Vendrán juntos y mostrarán a todos que su amor es real. Los siguientes 3 días, Serafina y Dominic pasaron más tiempo juntos, por necesidad. Pasearon por el parque donde fueron vistos por decenas de ojos. Almorzaron juntos, recibieron visitas juntos, se sentaron uno al lado del otro en el salón por las noches. Cada toque, cada mirada era un teatro. Pero cuanto más actuaban, más difícil se volvía a distinguir el juego de la realidad.
Una noche estaban sentados en la biblioteca. Dominic leía la correspondencia, Serafina, un libro. El silencio entre ellos era cómodo, casi como antes. Serafina, dijo de repente. Ella levantó la vista. ¿Sí? Quiero que sepas. Él dejó las cartas. Lo que estamos haciendo ahora, fingir ante la sociedad, para mí no es un juego. Serafina cerró el libro. Dominic, no. No, escúchame, insistió. Entiendo que no me has perdonado y quizás nunca lo hagas. Pero cada momento a tu lado, cada vez que tomo tu mano, cuando veo tu sonrisa, incluso si no es para mí, es más de lo que merezco. Y estoy agradecido por ello. Serafina lo miró. La sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad que ya no ocultaba. ¿Por qué me dices esto? Preguntó en voz baja. Porque quiero que entiendas, respondió él. Si algún día decides que no puedes soportarlo más, que quieres irte, te dejaré ir, sin reproches, sin intentos de retenerte. Tu felicidad es más importante que la mía. Algo se le encogió a Serafina en el pecho. Esas palabras estaban tan lejos del hombre egoísta que 2 años antes la había abandonado sin escucharla. No sé lo que siento, confesó. A veces te miro y veo al hombre que me rompió el corazón. Y a veces veo a aquel de quien me enamoré una vez. Dominic se levantó, se acercó a ella, se arrodilló frente a su sillón para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Entonces, permíteme demostrarte que puedo volver a ser ese hombre, dijo. Dame una oportunidad. Serafina miró sus ojos azul oscuro. Vio en ellos dolor, esperanza, amor. Lentamente, sin apartar la mirada, extendió la mano, le tocó la mejilla. Dominic se quedó inmóvil. Cerró los ojos apretando su mejilla contra la palma de ella, como si ese contacto fuera lo más precioso del mundo. Tengo miedo, susurró Serafina. Miedo de volver a creer y de volver a ser traicionada. No te traicionaré, juró él con voz ronca. Nunca más. Permanecieron así durante un largo rato, su mano en su mejilla, sus ojos cerrados, como en una oración. Luego Serafina se apartó lentamente. Necesito tiempo, dijo. Lo sé, asintió él. Esperaré. Se levantó, hizo una reverencia y salió de la biblioteca, dejándola a solas con una tormenta de sentimientos en el pecho. La noche de la recepción real llegó demasiado rápido. Serafina se preparó durante horas. Selene la ayudó a vestirse con un traje de satén azul plateado, exquisito, con delicados bordados de perlas en el corpiño y el dobladillo. El escote era profundo, pero elegante. Guantes hasta el codo, el cabello recogido en un elaborado peinado con una diadema, regalo de la duquesa viuda. Cuando bajó, Dominic la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un frac de gala, con condecoraciones en el pecho y guantes blancos. Parecía un verdadero duque, majestuoso, severo, impecable. Al ver a Serafina, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío», exhaló. Estás preciosa». Serafina sintió cómo el rubor le subía por las mejillas. «Gracias», respondió ella en voz baja. Él le ofreció la mano. Ella la aceptó. Y juntos salieron hacia el carruaje. El palacio de St. James brillaba como una joya. Cientos de velas, espejos, oro, cristal. Los invitados llegaban uno tras otro, las familias más nobles de Inglaterra, ataviadas con suntuosos trajes. Cuando anunciaron al duque de Ravenscroft y a Lady Serafina, todos se volvieron. Un murmullo recorrió el salón. Serafina levantó la barbilla, sonrió y entró, de la mano de Dominic. Atravesaron el salón. Todos miraban, evaluaban, buscaban señales de falsedad. Dominic se inclinó hacia ella, le susurró algo al oído. Ella rió, en voz baja, con sinceridad. Su mano apretó su cintura con ternura. Bailaron. Él la guiaba con seguridad, mirándola solo a ella, como si nadie más existiera.
Bailas de maravilla, susurró Serafina. No estoy bailando, respondió él en voz baja. Ella lo miró y vio la verdad en sus ojos. Su corazón latió más rápido. El baile terminó. Se detuvieron. Dominic no le soltó la mano. Se la llevó a los labios. Besó los nudillos de sus dedos sin apartar la mirada. La sala contuvo la respiración. Serafina sintió cómo algo se rompía dentro de ella. Todas las paredes, todas las barreras que había levantado durante 2 años. Dominic, susurró ella. Te amo, dijo él en voz baja, tan bajo que solo ella lo oyó. Siempre te amé, siempre lo haré. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Ella parpadeó, conteniéndolas. En ese momento un murmullo recorrió la sala. La gente se apartó. Entró Lord Cavendish. Iba impecablemente vestido, sonreía, pero en sus ojos se leía la malicia. Se acercó directamente a ellos. Duque, Lady Serafina. Hizo una reverencia. ¡Qué conmovedora escena! Casi plausible. Dominic dio un paso adelante, interponiéndose entre Serafina y él. Cavendish, dijo fríamente, márchese. Antes de que le ordene que lo echen de aquí. Oh, pero he venido por invitación, sonrió Cavendish. Y quiero felicitarlo por su compromiso. Aunque entre nosotros todos saben la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Serafina, saliendo de detrás de Dominic. Cavendish la miró. ¿Qué es un trato?, dijo en voz alta, de modo que todos a su alrededor lo oyeron. Que usted aceptó fingir ser su prometida por dinero y para restaurar su reputación. Que entre ustedes no hay nada. La sala se quedó en silencio. Todos escuchaban. Serafina dio un paso adelante. Miró a Cavendish directamente a los ojos. Tiene razón, dijo con calma. Un murmullo recorrió la sala. Dominic se quedó inmóvil. Inicialmente fue un trato, continuó Serafina. Acepté ayudar a su hermana. Él aceptó ayudarme a mí. Es la verdad. Cavendish sonrió triunfalmente. Serafina se volvió hacia Dominic. Le tomó la mano, pero en algún lugar entre el trato y el fingimiento, dijo, y su voz tembló. Me di cuenta de que ya no estaba fingiendo. Que a pesar de todo el dolor, a pesar del pasado, todavía lo amo. Dominic se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par. Serafina. Ella le llevó una mano a la cara. Te amo, susurró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dios, cómo intenté no amarte, pero no puedo. No puedo dejar de hacerlo. Dominic la abrazó, la estrechó contra sí, enterró el rostro en su cabello. No te merezco, susurró con voz ronca, pero me esforzaré cada día de mi vida por ser digno. Permanecieron abrazados en medio del salón a la vista de toda la alta sociedad, y a todos les quedó claro, aquello no era un juego, era amor. Cavendish estaba pálido de furia. Luego se dio la vuelta y salió. La sala estalló en aplausos. Serafina rió entre lágrimas. Dominic la besó, con ternura, con reverencia, como una promesa, y por primera vez en 2 años, Serafina sintió que por fin estaba en casa. La mañana siguiente a la recepción real, Serafina se despertó con la luz del sol que se filtraba por las cortinas. Yacía, mirando al techo, y todavía no podía creer lo que había sucedido la noche anterior. Se había confesado, públicamente, ante toda la alta sociedad. Dijo que amaba a Dominic. Su mano se dirigió instintivamente a sus labios. Él la había besado allí, en el salón, ante cientos de personas, con ternura, casi con reverencia, como si ella fuera algo increíblemente frágil y precioso. Un golpe en la puerta la sacó de sus recuerdos. Lady Serafina. La voz de Violeta emocionada y alegre. ¿Está despierta? ¿Puedo entrar? Entra, respondió Serafina levantándose y echándose un chal por los hombros. Violeta irrumpió en la habitación con un fajo de periódicos. Su rostro resplandecía. ¿Lo ha visto?,
exclamó agitando los periódicos. Está en todos, todos hablan de usted. Serafina tomó uno de los periódicos. En la primera página, el titular. El amor verdadero triunfa, el duque de Ravenscroft y Lady Serafina conquistan la sociedad. Recorrió rápidamente el texto con la vista. El periodista describía la escena en el palacio, su confesión, el beso. El tono del artículo era entusiasta, romántico. Ni un ápice de escepticismo, ni un chisme sobre un trato. Están todos de su parte, dijo Violeta sentándose a su lado en la cama. Incluso los columnistas más mordaces escriben que fue hermoso, que ambos mostraron un verdadero coraje. Serafina dejó el periódico. Sonrió débilmente. Supongo que Cavendish perdió, observó. Oh, y mucho más, asintió Violeta. Lo echaron del palacio. Y esta mañana llegó la noticia de que varios clubes le han cerrado las puertas. Su reputación está arruinada. Serafina no sentía triunfo, solo alivio y cansancio. ¿Y tú? Preguntó mirando a la joven. ¿Cómo te sientes? Violeta sonrió, luminosa, sincera. Libre, respondió. Por primera vez en mucho tiempo. Ayer, después de su confesión, se me acercaron tantas personas. Me invitaron a tés, a paseos. El joven vizconde Radcliffe incluso pidió permiso para visitarnos. Se sonrojó. Dominic dijo que lo pensaría. Serafina se rió. Es demasiado estricto con los pretendientes de su hermana, dijo. Tendré que interceder por ti. Violeta la abrazó con ímpetu. Gracias, susurró. Por todo. Por ayudarme. Por darle una segunda oportunidad a Dominic. Nos ha hecho felices. Serafina la abrazó a su vez, sintiendo calidez y ternura por esta sincera joven que se había convertido casi en su hermana. Por la tarde, los visitantes comenzaron a llegar a la mansión de los Ravenscroft. Flores, regalos, notas de felicitación. Todos querían expresar su admiración, ofrecer amistad, ganarse el favor de la futura duquesa. Serafina recibió a los invitados en el salón junto con la duquesa viuda. La anciana duquesa estaba satisfecha. Se leía en cada línea de su rostro, aunque mantenía una aristocrática contención. Ayer lo hizo muy bien, le dijo a Serafina, cuando los últimos invitados se retiraron. No todas las mujeres son capaces de tal franqueza ante la sociedad. Eso requiere fuerza. O desesperación, respondió Serafina en voz baja. La duquesa la miró atentamente. No, replicó. La desesperación debilita a la gente. Y usted fue fuerte. Hizo una pausa, luego añadió. Cuando Dominic rompió el compromiso hace 2 años, me sentí decepcionada de él. Actuó como un cobarde, pero ayer vi en él al hombre que crié, digno, honesto, amoroso. Usted le devolvió eso, Lady Serafina. Serafina sintió un nudo en la garganta. Él mismo se lo devolvió, dijo. Yo solo le di una oportunidad. La duquesa asintió. Entonces le doy las gracias por ello, dijo. Y quiero que sepa, cuando se convierta en duquesa de Ravenscroft, me sentiré orgullosa de llamarla hija. Las lágrimas asomaron a los ojos de Serafina. Se levantó, hizo una profunda reverencia. Es un honor para mí, su excelencia, susurró. Por la noche, Dominic le pidió que se encontrara con él en el jardín. Serafina salió cuando el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Mayo estaba en pleno apogeo. Las rosas florecían abundantemente. El aire olía a jazmín y hierba recién cortada. Los pájaros cantaban sus últimas canciones de la tarde. Dominic estaba junto a la fuente, de espaldas a ella, con las manos cruzadas a la espalda. Iba vestido sencillamente, camisa blanca, pantalones oscuros, sin levita, el cabello ligeramente revuelto por el viento. Ella se acercó en silencio. Él se dio la vuelta al oír los pasos sobre la grava. Al verla, su rostro se suavizó, sus ojos brillaron. Serafina, dijo. Gracias por venir. Tú lo pediste, respondió ella,
deteniéndose a unos pasos de él. Entre ellos todavía había distancia, física, pero ya no emocional. Algo había cambiado después de la noche anterior. Las barreras se derrumbaban, pero lentamente, con cautela. Dominic dio un paso más. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Hace 2 años y medio, comenzó en voz baja. Te propuse matrimonio, te di un anillo, y luego te lo quité todo, el anillo, las promesas, el futuro. Abrió la caja. Dentro había un anillo, no el viejo, uno nuevo, de oro, con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. No puedo devolver el tiempo, no puedo reparar el pasado, pero puedo empezar de nuevo, correctamente. Se arrodilló sobre una rodilla. Serafina se quedó sin aliento. Dominic, Serafina Clarendon, continuó él, y su voz temblaba. Te amé desde el momento en que te vi por primera vez. Te amé cuando no era digno de ese amor. Te amé cuando me odiabas. Te amé cada día de los últimos 2 años, incluso cuando parecía que te había perdido para siempre. Y te amaré hasta mi último aliento. Eres mi corazón, mi alma, mi salvación. ¿Te casarás conmigo? ¿De verdad? No por un trato, no por la sociedad, por nosotros. Las lágrimas corrían por las mejillas de Serafina. Lo miró, a ese hombre orgulloso y fuerte, arrodillado ante ella, vulnerable y abierto. Levántate, susurró. Él se levantó. La miró con esperanza y miedo. Serafina dio un paso. Le tomó el rostro entre las manos. Me rompiste el corazón, dijo en voz baja. 2 veces. Y me juré que nunca te daría la oportunidad de hacerlo de nuevo. El rostro de Dominic se contorsionó de dolor. Pero luego que amo, continuó ella, vi cómo cambiaste, cómo luchabas, cómo intentabas ser mejor, y comprendí que el amor no es solo alegría. También es dolor, y perdón, y fe en que las personas pueden cambiar. Sonrió entre lágrimas. Sí, Dominic, sí, me casaré contigo. Él emitió un sonido, una mezcla entre risa y sollozo. La abrazó, la levantó en brazos, la hizo girar. Serafina se rió, abrazándolo por el cuello. Él la bajó, pero no la soltó. Le tomó la mano, la izquierda, y le puso lentamente el anillo. El zafiro brilló a la luz del sol poniente. Seré digno de ti, vos, juró él. Lo prometo. Ya eres digno, respondió ella. De lo contrario, no habría dicho que sí. Él se inclinó, rozó sus labios con los de ella. El beso fue largo, lento, lleno de todo aquello que no podían expresar con palabras. Una promesa, un perdón, un amor. Cuando se separaron, Serafina apoyó la frente en su pecho. Tengo miedo, confesó en voz baja. ¿De qué? De que sea un sueño, de que me despierte y todo desaparezca. Dominic la abrazó más fuerte. No es un sueño, susurró. Es la realidad, nuestra realidad. Y no me iré a ninguna parte. Nunca. Permanecieron así durante un largo rato, abrazados, hasta que el cielo se oscureció y las primeras estrellas aparecieron sobre Londres. Una semana después, llegó la noticia de que Lord Cavendish había abandonado Inglaterra. Se había ido al continente, huyendo de las deudas y de su reputación arruinada. Serafina se enteró durante el té de la mañana y solo sintió alivio. Un capítulo cerrado. El pasado quedaba atrás. Dominic insistió en un compromiso prolongado. Quería darle tiempo para asegurarse de sus sentimientos, para acostumbrarse a la idea del matrimonio. Pero Serafina se negó. Hemos perdido 2 años, dijo. No quiero perder ni un día más. La boda se fijó para finales de junio, pequeña, familiar. No el gran evento social que se había planeado 2 años antes, sino una ceremonia tranquila en la capilla rural de los Ravenscroft. La preparación llevó un mes. Serafina regresó a Willowmere por unos días para despedirse de la casa, para recoger a su madre. Lady Clarendon lloró de felicidad, abrazando a su hija. Lo sabía, decía entre lágrimas.
Sabía que usted y el duque encontrarían el camino el uno hacia el otro. El amor verdadero siempre encuentra el camino. La mañana de la boda amaneció clara y cálida. El sol de junio bañaba con luz dorada las colinas alrededor de la finca Ravenshaw. Serafina estaba frente al espejo en la habitación de la novia, y Helene y Violeta la ayudaban a vestirse. El vestido era sencillo para los estándares de la alta sociedad. Seda blanca, sin adornos excesivos, de talle alto y mangas largas, bordados de hilo de plata en el dobladillo, un velo de tul finísimo, sujeto con una corona de rosas naturales, blancas y rosa pálido. «Estás preciosa, susurró Violeta, ajustándole el velo. «Dominic no podrá respirar cuando te vea». Serafina sonrió. Se miró en el espejo. La mujer en el espejo era feliz. Resplandecía por dentro, tan diferente de aquella que 2 años atrás miraba en el espejo con el corazón roto. Un golpe en la puerta. «¿Serafina?» La voz de su madre. «Es hora, querida». La capilla de los Ravenscroft era antigua, con muros de piedra cubiertos de hiedra, vidrieras y bancos de madera. Dentro, olía a incienso y flores. Había pocos invitados, solo los más cercanos. La duquesa viuda, algunos amigos de Dominic, parientes lejanos. Serafina caminó por el pasillo del brazo del viejo conde, amigo de su difunto padre. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que todos lo oían. Miró hacia adelante al altar, donde estaba Dominic. Llevaba un frac azul oscuro, chaleco blanco, corbata impecable, el cabello cuidadosamente peinado. Pero la mirada estaba fija solo en ella, y en ella se leía tanto amor, tanta reverencia, que Serafina sintió cómo las lágrimas le empañaban los ojos. Ella se acercó a él. El conde entregó su mano a Dominic. «Cuídala», dijo el anciano en voz baja. «Con mi vida», respondió Dominic. Se situaron ante el altar. El sacerdote comenzó la ceremonia. Serafina oía las palabras como a través del agua, sobre el amor, la lealtad, el deber. Todo parecía irreal como un sueño. «Dominic Alexander Ravenscroft», pronunció el sacerdote. «Toma usted a esta mujer como su legítima esposa. Promete amarla, cuidarla en la alegría y en el dolor, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Sí, prometo», dijo Dominic con firmeza, sin apartar la mirada de Serafina. «Serafina Elizabeth Clarendon». El sacerdote se volvió hacia ella. «¿Toma usted a este hombre como su legítimo esposo? Promete amarlo, cuidarlo en la alegría y en el dolor, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». Serafina respiró hondo. Miró los ojos azul oscuro de Dominic. Vio en ellos su futuro. «Sí, prometo», susurró. Dominic le puso el anillo de bodas en el dedo, un anillo de oro, sencillo, eterno. Ella le puso uno igual a él. «Por el poder que me ha sido conferido», pronunció el sacerdote, «los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Dominic se acercó a ella. Le tomó el rostro entre las manos. Se inclinó y la besó, con ternura, lentamente, como sellando una promesa para toda la vida. La capilla se llenó de aplausos y vítores. Cuando salieron de la capilla, el sol estaba alto en el cielo. Las campanas sonaban. La gente del pueblo se había reunido junto a las puertas, felicitando, lanzando flores. Dominic ayudó a Serafina a subir a la calesa abierta, adornada con cintas blancas y rosas. Se sentó a su lado, le tomó la mano. «Duquesa de Ravenscroft», dijo con una sonrisa. «¿Cómo suena?» Serafina se rió. «Extraño», admitió, «pero correcto». Él le llevó la mano a los labios, besó el anillo de bodas. «Te amo», dijo en voz baja. «Y yo a ti», respondió ella. «A pesar de todo, contra todo, para siempre». La calesa se puso en marcha. Viajaron por el camino que conducía a la finca,
y Serafina se recostó en el respaldo del asiento, mirando los campos verdes, los bosques, las colinas que pasaban. Por delante estaba toda una vida, con este hombre, con el hombre que una vez le rompió el corazón, pero luego recogió los pedazos y los unió con amor y devoción. El camino había sido difícil, doloroso, pero lo habían recorrido, juntos, y ahora, por fin, estaban en casa. Por la noche, cuando los últimos invitados se marcharon, Dominic y Serafina salieron a la terraza de la finca. La noche era cálida, estrellada. En algún lugar lejano ululaba un búho. Olía a rosas y a verano. Estaban de pie junto a la barandilla, abrazados, mirando las siluetas oscuras de los árboles y las luces parpadeantes del pueblo a lo lejos. ¿En qué piensas?, preguntó Dominic en voz baja. Serafina guardó silencio un momento. Luego sonrió. En que hace 2 años pensé que mi vida había terminado, respondió, que la felicidad ya no era posible. Y ahora estoy aquí, contigo, y soy tan feliz como nunca lo he sido. Dominic la giró hacia él. Le tomó el rostro entre las manos. Pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz, juró. Esa es mi promesa, mi juramento, mi objetivo. Ya me haces feliz, susurró Serafina. Simplemente con que estés aquí. Él la besó. Un beso largo y profundo. Luego la abrazó, y permanecieron así bajo el cielo estrellado, 2 personas que habían pasado por el dolor, la traición, la pérdida, y habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. La historia de su amor no fue sencilla, no fue perfecta, pero fue real, y eso era suficiente. 1 año después, Serafina estaba sentada en el jardín de Ravenshaw, con su hijo recién nacido en brazos. El pequeño dormía, envuelto en un suave chal. Sus diminutos dedos apretaban el borde de su vestido. El sol de julio la calentaba suavemente. Los pájaros cantaban en los árboles, y todo estaba lleno de paz. Dominic salió de la casa, llevando una bandeja con té. Al verlos, se detuvo un momento, simplemente de pie, mirando, y en su rostro había tanta ternura que Serafina sintió cómo su corazón se desbordaba. Se acercó, dejó la bandeja en la mesita, se sentó a su lado. ¿Cómo está?, preguntó en voz baja, mirando al bebé dormido. Tranquilo, sonrió Serafina, como tú cuando duermes. Dominic se inclinó, besó la coronilla de su hijo, luego su sien. Estaba pensando en un nombre, dijo. ¿Y? Alexander, en honor a mi padre, y William, en honor al tuyo. Serafina miró a su marido, al padre de su hijo, al hombre que había pasado con ella por el infierno y el cielo. Alexander William Ravenscroft, dijo. Suena digno, como corresponde a un heredero, sonrió Dominic. Violeta salió corriendo de la casa, agitando una carta. «Serafina, Dominic», gritó alegremente. «El vizconde Radcliffe me ha propuesto matrimonio. Estamos prometidos». Serafina se rió. Dominic negó con la cabeza, pero sonreía. «Otra boda», dijo. «Nuestra familia crece». «Sí», asintió Serafina, mirando a su hijo dormido, a su marido, a la feliz Violeta que corría hacia ellos. «Crece». Y en ese momento, en el jardín bañado por el sol, rodeada de amor y familia, Serafina comprendió. El camino había sido largo y difícil, pero la había llevado a donde debía estar, a casa.